Ezequiel 36, versículo 26, que dice: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Está hablando de ser buenas personas? ¿Está hablando de dar al necesitado? ¿Está hablando de apoyar al enfermo? No, no está hablando de eso. Entonces la transformación de Dios no es lo mismo que el hombre piensa en lo que está más cercano a Dios. El primer indicio de transformación de Dios es que Él dice que debe quitar un corazón de piedra del ser humano para poner uno de carne y que debe poner un espíritu nuevo en el ser humano. Si una persona, vuelva a la redundancia, buena para nosotros, no es lo mismo que una persona buena para Dios. Porque bueno para nosotros quiere decir que sus acciones se ven buenas, ¿no es cierto? Que todo lo que Él hace se ve bueno. Bueno para Dios, primeramente, es que Dios le sacó su corazón y le puso un corazón de carne conforme a Él y le puso un espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y ahí no habla de lo que se ve. ¿Podemos ver el corazón de las personas? No. ¿Podemos ver el espíritu de las personas? No. Entonces no está hablando de lo que se ve. Y cuando nosotros pensamos en una persona buena, pensamos automáticamente en lo que se ve. ¿Notan que hay una diferencia? Ahora, pero, ¿qué significa que Dios te tiene que poner un corazón nuevo? Los que llevan más tiempo en la palabra automáticamente lo entienden, aunque tenemos que tener nuevos sentimientos, nuevos pensamientos. Pero pensemos como que no sabemos nada. ¿Amén? Empecemos todo de nuevo. Un corazón nuevo es cuando el Señor habla de que teníamos un corazón de piedra. ¿De dónde sacó Dios que teníamos un corazón de piedra? Me van a decir. Tenemos que entender directamente que la piedra es algo duro, ¿no es cierto? Y ahí va la metáfora. Pero hay parte que no es metáfora. Si vamos más allá, se refiere a la imitación de un corazón. En aquella época, en la época en la que se escribió la palabra, las estatuas eran la manera de inmortalizar a las personas, ¿no es cierto? Y a las estatuas se le llama estatuas de piedra, porque están hechos en base de un mineral. Pero eso es la imitación del ser humano. ¿Todos conocen no sé, la estatua de David? Que es una estatua hecha en mármol, ¿la conocen? La estatua del gran pensador. Pero imagínense una estatua hecha de la forma de un ser humano. La palabra dice que somos imagen y semejanza de Dios, amén. Amén. Una estatua de un ser humano es imagen y semejanza de un ser humano. Tiene 2 piernas, 2 brazos, tiene cuerpo, tiene ojos, tiene pelo, tiene nariz. Es exactamente la imagen de un ser humano. Y tiene corazón de piedra. Amén. Pero, hay un gran pero. ¿Por qué Dios dice que teníamos un corazón de piedra? Cuando Dios creó al ser humano, la palabra dice, del polvo de la tierra fuimos tomados, y algunas palabras dicen del barro, y fuimos formados y se nos hizo un cuerpo. Pero ese cuerpo no tenía vida, o sea, era una estatua. Ese cuerpo no tenía vida y se le sopló aliento de vida en él y vivió. De ahí viene que tenemos corazón de piedra. Porque tenemos el corazón que fue hecho en ese momento por Dios para esa estatua, que tuvo vida, pero vida humana.
Entonces, sin Dios, somos seres humanos de piedra, hechos directamente del barro. Por ende, tenemos corazones de piedra. Pero como Dios quiere que no seamos solamente un cuerpo hecho de barro, un corazón hecho de barro, con aliento de vida de Dios, Él en su inteligencia dijo: voy a cambiar el corazón de barro, el corazón de piedra, y voy a poner un corazón de carne. El corazón de carne explicado por Dios no es lo mismo que el corazón de carne que nosotros conocemos lo que es carne. Un corazón de carne puesto por Dios, la piedra es dura, ¿no es cierto? La carne es blanda. El corazón de carne que habla Dios es un corazón vivo. Antiguamente los sentimientos, bíblicamente hablando, provenían del corazón. Y si teníamos un corazón de piedra, nuestros sentimientos eran humanos. Pero ahora Dios pone un corazón de carne que Él mismo escogió para poner en nosotros. Eso quiere decir que Él puso sentimientos en ti, que no están ligados a la naturaleza humana. Cuando Dios dice, necesito sacar tu corazón de piedra, es necesito sacar tus sentimientos humanos. Necesito ponerte un corazón de carne, necesito ponerte sentimientos aprobados por mí en ti. La mayoría de las personas interpretan como que Dios quiere sacar nuestro corazón duro y poner un corazón de carne. Pero va más allá. Quiere sacar tu corazón humano, el que se hizo para ti con el cuerpo de barro, poniendo un corazón divino con sentimientos divinos provenientes del reino de los cielos. A eso se refiere. Pero es más allá. Tu corazón de piedra le daba vida a tu cuerpo de piedra, a tu cuerpo de barro. Pero un corazón de carne puesto por Dios da vida a un cuerpo espiritual puesto por Dios. ¿Se recuerdan que Dios formó al ser humano y le tuvo que dar vida a través del aliento? ¿No es cierto? Él nos da vida a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? No sale ahí. El corazón de carne es parte de ese cuerpo que te está poniendo Dios, que tú no lo ves, que es un cuerpo espiritual que alberga, ¿no es cierto? Estamos hablando de corazón, alberga el alma y alberga el espíritu. Está separándote a tus pecados que están en tu cuerpo de barro, los está separando con ese corazón de carne. Está diciendo, a pesar de que tú no tengas tu cuerpo, vivirás. Porque el corazón de piedra alimentaba al cuerpo de piedra. Ahora, tu cuerpo perece, tú mueres en un accidente, mueres por viejo, pero tienes el corazón de carne puesto de Dios y vivirás, dice el profeta, dice que venga, ¿no es cierto?, sobre estos huesos carne, que sople el espíritu y vivirán. En Ezequiel. De la misma manera, tú no necesitas tu cuerpo para vivir. Una vez que Dios comenzó la transformación de tu vida, ya tienes un corazón nuevo que no está ligado a tu cuerpo. ¿Y qué más dice la palabra? Y te pone espíritu nuevo. Entonces tu corazón nuevo alimenta tu espíritu nuevo. Y eso no está ligado al cuerpo de barro, no está ligado al corazón de barro que tenemos. Logren entenderlo. ¿Por qué tengo que decir de barro? Porque nosotros conocemos la palabra carne como nuestro cuerpo. Entonces no puedo, como la Biblia dice corazón de carne y espíritu no, no puedo decir porque se va a targiversar, ¿no es cierto? Entonces, tu cuerpo de piedra y tu corazón de piedra no están limitados, porque esos son perecederos. Pero eso no limita a tu persona a seguir viviendo.
Y eso es lo que primero hace Dios. Y eso no tiene que ver con que si me porto bien o me porto mal. Cuando Dios elige una persona, le pone un corazón nuevo para alimentar a un espíritu nuevo que en algún momento, en este momento Dios no nos dio el cuerpo, pero dice la palabra que Él nos va a dar un nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo va a ser alimentado con este nuevo corazón que ya está en nosotros. Ahora logran entender que es diferente, que no es un corazón de carne como el que conocemos, que no es un corazón que Dios quiere que, no es que Dios quiere que tú tengas un corazón más blando. No se trata de eso. Se trata de sentimientos. Dios cambia tu forma de pensar a través de sentimientos que Dios mismo está poniendo a través de un corazón nuevo. Y el espíritu nuevo, ¿por qué un espíritu nuevo? Cuando dice espíritu nuevo, sale escrito con minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que no está hablando del espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué te tienen que dar un espíritu nuevo? Y ahí mi mente fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Si ya tenemos un espíritu, ¿por qué se nos tiene que dar otro? Dios nos tuvo que dar un espíritu nuevo, algo que nos acerque a Él, algo que nos llegue a Él. Todos sabemos que decimos, no, somos hijos de Dios. Hay algún grupo evangélico que cuando se presentan como yo soy hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Y en base a qué? O sea, ya no son hijos de su mamá. ¿En base a qué? El espíritu humano, que se le llama, que es el espíritu que a través de Adán y Eva y generación a generación llegó hasta nosotros, nosotros somos descendientes de nuestros padres, ¿no es cierto? En la palabra, la descendencia está ligada al hombre. A través del hombre se traspasa el espíritu de vida, no a través de la mujer. La mujer sin el hombre no puede dar vida, puede dar el cuerpo, pero no va a tener espíritu de vida. A través del hombre, según la palabra, está la descendencia. Por eso Jesús era descendiente de David. ¿Por qué? Porque a través de su madre, que era descendiente de David, fue ligado a David. Pero la mujer, cuando se casa con un hombre, cuando tienen relaciones sexuales, dice la palabra que se hace parte de la descendencia de ese hombre. Y dice la misma Biblia dice, se unirá a su esposo y serán una sola carne. Esa carne es la descendencia del hombre. Entonces, a través del hombre descienden los espíritus humanos que vienen desde Adán, pero la palabra dice que a Dios no le sirve ese espíritu. Que Dios tiene que ponerte un espíritu nuevo. Es ahí cuando tú y yo pasamos a ser hijos de Dios. Porque ya no traemos, porque Dios elimina, de alguna manera hablando, no sé si los dos conviven, porque eso es un secreto, pero de alguna manera hablando, Dios elimina la descendencia de tu padre y te coloca su propia descendencia. Al colocarte su propio espíritu. La descendencia de tu padre traía el espíritu de todas las generaciones de tu familia. Pero ahora Dios dice que eso no le sirve. ¿Por qué? Porque viene de tu familia. Dios perdona individualmente, no perdona generaciones hacia atrás. Entonces, para perdonarte a ti, no necesita que tú tengas un espíritu que proviene de una descendencia espiritual de tu familia. Porque ahí vienen maldiciones, vienen temas generacionales, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, que se transmiten a través del espíritu.
Y a Dios no le sirve ese espíritu. Y para hacer un borrón y cuenta nueva, ¿qué es lo que hizo Él? Tú dices que me amas, partamos de cero. Tienes un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y como no proviene de ninguna descendencia humana, es un corazón de Dios y un espíritu de Dios, pero aparte del Espíritu Santo. Un espíritu que Él puso en ti nuevo, para que tú partas de cero como hijo de Dios. Y ahí viene lo que llamamos redención, de que Dios nos rescató para Él, que nos limpió. Pero no es que Dios te limpia y te lava así como conocemos, sino que Él te hace partir completamente de cero. Por eso dice ahí la palabra espíritu nuevo, no espíritu lavado, no espíritu perdonado, nuevo. Y ese espíritu nuevo es lo que te liga directamente a Dios, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de Dios, de Él, y Él te lo presta para que tú hagas cosas. Pero el espíritu nuevo también es de Él, pero es un espíritu nuevo para ti, para que tú partas de cero. Y como es un espíritu sin linaje y proveniente de Dios, automáticamente te hace hijo de Dios. ¿Logran entender eso? Y al traspasar una parte de Dios a ti, ¿qué crees que pasa? Si es un Dios, hay poder traspasado. Los dones del Espíritu, en la Biblia dice que nos van a hacer y vamos a ser como Dios. Juan 10, 34, 36. Juan 10, 34 al 36 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrita en nuestra ley que yo dije, dioses son? Si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice Jesús, al que al Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que blasfemo porque dije, hijo de Dios yo soy. Se lo voy a explicar en palabras más sencillas. Jesús le estaba reclamando a los fariseos, ustedes están enojados porque yo digo, porque se dice ser de mí que soy hijo de Dios, porque él nunca dijo que él era hijo de Dios. Entonces los fariseos le reclamaban, tú que te dices ser hijo de Dios, yo no lo digo, a mí se me dice ser, dice Jesús. Pero si hay algún inconveniente en eso, ¿acaso la misma ley no está escrito, dioses soy? Les dice Jesús. ¿Acaso no está escrito en la ley, dioses soy? Por haber comido el fruto del bien y el mal, dice que la serpiente le dijo a Eva, no morirán, sino que serán como los dioses. Eso está escrito, ¿no es cierto? De ahí se tomó Jesús. Entonces, al que al Padre santificó y al que al Padre envió, ¿acaso no puede decir que es hijo de Dios? En este caso, el Padre santificó a Jesús ¿cómo? Y aquí viene todo ese menjunje de cosas raras que a mí me gusta. Jesús no tuvo un padre biológico, ¿no es cierto? Por ende, no tenía un espíritu hereditario a través del linaje de los hombres. ¿Y cómo tuvo espíritu? Por el Espíritu Santo. A su madre María, ella tenía, por ser mujer, la capacidad de crear vida, crear el cuerpo, pero no de crear el espíritu, que es lo que se transfiere a través de los hombres. Y el espíritu le puso espíritu a ese feto. Se traspasó el espíritu. Entonces Jesús tenía directamente linaje de Dios. Y era hijo de Dios.
Y nosotros, que se nos tuvo que poner también espíritu, también somos hijos de Dios, pero no nacimos de una mujer ya con el espíritu. Esa es la diferencia. Nosotros nacimos del agua, pero no solo es espiritual, no solo es espiritual, también es tangible. Tenemos un espíritu nuevo, pero no es cualquier espíritu, es la semilla de Dios, es lo que te hace ser hijo de Dios. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, Él sacó de Él lo mismo que le puso al feto en el vientre de María para hacerte hijo. Entonces cuando la palabra habla de que eres hermano de Jesús, es porque eres hermano de Jesús. Eres. Cuando dice que Él es el primero de muchos, es eso. Él fue el primogénito, el primer hijo de muchos. Cuando la palabra dice que somos herederos junto con Él de todas las cosas, es porque realmente somos herederos, porque tenemos ese espíritu que nos hace hijos. No es juego de palabras, es algo tangible, algo físico. Por eso es muy difícil de entender, porque cuando hablamos de lo espiritual, pareciera ser solo palabra, porque no lo vemos. Pero lo espiritual también es tangible, solo que en una dimensión que nuestro ojo y nuestro cuerpo no trabaja. En 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: pues miren, hermanos, vuestro trabajo, que no son muchos los sabios, según su propia carne, ni muchos los poderosos, ni muchos son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas el que estáis, más que ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Estamos hablando de transformación, ¿no es cierto? Estamos hablando que lo primero que hace Dios no es una buena persona, sino lo primero que hace Dios es ponerte un linaje divino, te incluye en sus listas, y lo primero que hace es cambiar tu corazón para que tengas sentimientos conforme a un hijo de Dios. Eso no se ve. Eso es lo que hace primero. Después viene el cambio. ¿Y dónde está el cambio visible? Acá en 1 Corintios 1, 26, 31. Dice que dentro de todos nosotros no son muchos los sabios, ¿no es cierto? No es que no seamos inteligentes. No quiere decir eso. Porque por causa del fruto que comió Adán y Eva, nosotros tenemos inteligencia. ¿El fruto cómo se llamaba? Del conocimiento del bien y del mal. Eso es inteligencia, es conocimiento. La sabiduría a la que se refiere Dios de que no hay muchos sabios es de que no tenemos en nuestra toma de decisiones, no tenemos algo más que probabilidades. Cuando tú tomas una toma de decisión, ¿cómo lo haces? Analizas las probabilidades. Si te va a ir bien o te va a ir mal. Pero no sabes cómo te va a ir, ¿no es cierto? Por eso dice, entre ustedes no hay muchos sabios. Porque dentro de los seres humanos, no está hablando de los cristianos, está hablando de entre los que escogió Dios, no habían sabios, porque nuestras decisiones son basadas en el conocimiento humano.
Pero ¿por qué si hay algunos sabios? Porque Dios siempre ha escogido a algunos para entregarle su espíritu. Desde el inicio, desde Adán y Eva, a Adán lo protegía Dios. Él tenía sabiduría de Dios. A Noé también lo protegía Dios. A Enoc conversaba con Dios. Había una conexión entre Dios y el ser humano, ¿no es cierto? Pero hubo un momento en el que Dios escogió un pueblo y se ligó de los demás, que somos nosotros. Ahí nosotros ya no teníamos sabiduría de Dios. Entonces cuando dice, entre ustedes, de los que yo escogí, no hay muchos sabios, es porque los que sí eran sabios eran los que provenían del linaje divino, ¿no es cierto? De Adán, de David, que tenían la sabiduría de Dios. Esos son algunos sabios que vi. Y los que no, somos nosotros. ¿Por qué? Dios toma decisiones basado en ¿qué? En resultados, no en probabilidades. La sabiduría de Dios es basada en un resultado en el cual Él sabe cuál va a ser el fin de esa decisión. Si Dios decide, por ejemplo, conquistar un pueblo, matar a alguien, no es porque Él sea malo, es porque esa decisión va a causar un bien superior, afirmado, no es una probabilidad. Si Dios te escogió y dice que tú no eras sabio, ¿qué crees que hace Él? Te transforma en un sabio, entregándote ¿qué cosa? Conocimiento verdadero, no probabilidades. Él te da verdad. Y la verdad no es una probabilidad, es un absoluto, es un fin, algo que no tiene una continuidad. Entonces, ahora, cuando Dios te escogió de entre los que no son sabios y te transformó a sabio, ¿qué crees que te dio? Te dio la palabra. ¿Y en la palabra qué hay? Sabiduría de Dios. Ahora sí puedes ser un sabio. ¿Cómo? Con los proverbios, por ejemplo. Los proverbios son muy sabios, pero muy, muy sabios. Y saliéndome del margen de los proverbios, tenemos toda la palabra para analizar, estudiar y adquirir sabiduría. Y como si fuera poco, nos entrega el Espíritu Santo, que cuando Él quiere nos da una dirección. Entonces, ahora somos sabios. ¿Y veníamos de ser necios? Sí, pero no del conocimiento humano, necio de la certeza de lo que es verdad. El conocimiento humano no sabe lo que es verdad. El conocimiento humano lo único que sabe es lo que puede demostrar. Y eso es ciencia. Por eso es el fruto del conocimiento del bien y del mal, y algunos le llaman el fruto de la ciencia. ¿Qué más dice la palabra que Dios transforma en nosotros? ¿Se dan cuenta que todavía no habla de ser buena persona? Ni muchos poderosos, dice. No todos fuimos o somos presidentes. No todos fuimos o somos dirigentes de algún grupo de personas. No todos teníamos poder. Por eso dice que yo lo escogí de entre los que tampoco son poderosos. Ser poderoso en este mundo implica tener dinero, tener armas, tener una posición política, tener la capacidad para transformar cosas. Eso implica poder. Pero en Dios, ser poderoso, ¿qué es? ¿Qué es? Él nos coloca a todos en un mismo nivel, en el mismo nivel. Cuando Él dice que no nos sacó de entre muchos poderosos, Él nos transformó y ahora son todos poderosos. Porque todos tienen la oportunidad y el derecho de tener el Espíritu Santo, el cual es el que nos entrega poder. Nos puede entregar lo que Él quiera. Nos puede entregar incluso los números de la lotería.
porque tiene el conocimiento absoluto. Dice la palabra que Él escudriña incluso el corazón de Dios. El Espíritu Santo es la verdad, es conocimiento puro y absoluto. No es probabilidad de lo que podría ser. Cuando el Espíritu te dice, en esta persona pasa esto, no te está preguntando, no te está diciendo lo que le podría pasar, te está diciendo lo que está sucediendo, porque es verdad. El Espíritu es conocimiento puro. No es ni blanco ni negro, es lo que realmente es, lo que existe. El Espíritu Santo todo lo tiene conectado a Él. Si yo le saco un pelo a una persona, el Espíritu Santo lo sabe. Si yo corro un planeta, el Espíritu Santo lo sabe. Si yo apago un sol o apago una estrella, el Espíritu Santo lo sabe. Porque Él es como el gran libro. Todo en Él está escrito. Todo Él lo sabe. Todo Él lo conoce. Entonces las decisiones que el Espíritu Santo te hace tomar son poderosas. Son sabias, que son los dos puntos que vimos anteriormente. ¿Qué más dice el versículo? Dice que no nos escogió dentro de muchos nobles. ¿Qué significa eso? La palabra noble está escrita, porque yo la analicé en el diccionario, ¿no es cierto?, en lo que me gusta hacer, y dice que lo que está escrito ahí es que no nos escogió dentro de personas que nacieron en familias con poder. ¿No es cierto? No nos escogió dentro de personas que ya eran poderosas por su linaje. Eso es lo que dice. Dice que nos escogió dentro de personas que no eran nacidas dentro de un linaje apreciado. ¿Y cómo nos niveló? Porque estamos hablando de transformación. Con el bautismo. Con el bautismo Dios te nivela y te pone a la altura de un noble, de una persona nacida en una familia poderosa. Cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo te limpia y te pone ese espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo viene de Dios. Entonces eres el linaje de Dios. Entonces eres un noble ahora. ¿Se dan cuenta de la transformación? Cómo va ¿cómo se dice? Cómo se va desmenuzando todo el trabajo que se hace en nosotros antes de que nosotros nos sentemos en la iglesia 2 semanas seguidas. Es un trabajo que no se ve. Que no se ve porque hasta ahora no hemos hablado de ser buena persona. También dice que nos escogió entre algunos necios. El Señor cambia nuestra vida haciéndonos sabios por su palabra y por su espíritu que conoce todas las cosas. Eso ya lo saben. Entonces, cuando el Señor dice yo te escogí entre lo vil del mundo, y algunos dicen pero yo no era tan malo, yo te escogí entre lo necio del mundo, pero si yo era inteligente. No se sienten partícipes de ese versículo, pero sí lo son. Si eran viles, si eran necios, si eran lo débil del mundo, solo que tienen que desmenuzarlo. Necio es no ser una persona tonta según la ciencia. Necio es ser una persona que no sabe exactamente hacia dónde va. Y a través del Espíritu, que sabe todas las cosas, dejamos de ser necios. Débil del mundo. El Señor nos llama de lo débil del mundo. No, pero es que yo soy una persona fuerte. Yo he llorado. Me sobran dedos de la mano de cuántas veces he llorado. Me sobran los dedos porque yo soy una persona fuerte. Débil del mundo significa que es su espíritu el que nos da la valentía necesaria para enfrentarlo todo y de ninguna manera nos entrega debilidad.
¿Saben por qué el Señor dice que nos escogió de lo débil del mundo? Sin Él, ¿podrías enfrentar todo lo que has vivido? Pero dejen de lado el romanticismo. Pónganse serios. ¿Podrían soportar y entender el daño que se les ha hecho a su vida? No. ¿Saben por qué Dios nos llama a que nos sacó de lo débil? Porque nuestro cuerpo es perecedero y nuestro corazón antiguo era sufriente a las cosas de este mundo. Pero nuestro corazón nuevo, que no se deja debilitar por el mundo, y nuestro espíritu nuevo nos hacen valientes y fuertes, porque pueden destruir nuestra carne y no nos alejarán de Dios, pueden quemar nuestro cuerpo y no nos alejarán de Dios, pueden matar nuestra familia, matarnos a nosotros mismos, pero no le vamos a echar la culpa a Dios y no nos van a alejar de Dios. Entonces esa debilidad que tenían en el mundo, en Dios ya no existe. No porque somos seres eternos ahora, sino porque el corazón del mundo tenía la debilidad del mundo y el corazón de Dios no tiene esa debilidad. Dice que nos sacó de lo vil del mundo. Cuando hablamos de vil, se refiere a que no importa lo que hemos hecho en nuestra vida, Él nos perdona. Todo el mundo es vil, porque todo el mundo se rebeló contra Dios. Ah, no, pero es que yo nunca he hecho nada malo con Dios. Solamente por haber nacido y respirado y vivido, ya actuaste en contra de Dios, porque Dios determinó que tu linaje debía morir porque estaba en pecado. Entonces naciste de lo vil. No porque hayas pecado, porque este mundo estaba condenado a muerte. Entonces naciste vil. Pero Dios te perdona, te saca el linaje vil, te pone un linaje santo y te transforma. De lo menospreciado, dice la palabra. Dios escogió a lo menospreciado. ¿Saben por qué? ¿Ustedes creen que eso, que un millonario cristiano, difícil, pero un millonario cristiano podría decir: pero a mí nadie me despreció, desde chiquitito a mí me querían, ¿cómo Dios me pudo escoger de lo menospreciado? ¿Saben por qué? Porque incluso Satanás te despreciaba. No porque tu familia te quiera se refiere. Lo menospreciado del mundo se refiere, ¿quién estaba a cargo del mundo? Satanás. ¿Y qué hacía Satanás con el mundo? Iba a reclamarle a Dios que somos malos, que no servimos para nada, que somos pecadores, porque era el acusador. Entonces, cuando Dios dice te escogí de entre lo menospreciado, no se refiere a si tu familia te quería o no, no se refiere a si vivís debajo del puente, se refiere a que dentro de los ángeles tú eras despreciado. Porque los ángeles te miraban por fuera así, miraban el mundo, caminaban en el mundo y decían: Señor, esto no vale la pena. Y fue Dios quien le dijo a Satanás, quien le dijo a los ángeles, quien le dijo a los que seguían a Satanás del reino de los cielos: yo voy a escoger a todos estos que ustedes desprecian y los voy a transformar para mí. Porque ustedes los despreciaron, dijeron que ya no sirven, dijeron que debían ser destruidos. Pero yo digo que deben ser edificados y vivificados en Cristo Jesús mi Hijo. Cuando la palabra dice yo los escogí de lo que no es, nunca fuimos dioses, nunca fuimos hijos de Dios. Y eso es lo que el diablo y sus ángeles nunca pudieron entender desde un principio. No podían entenderlo. ¿Cómo Dios, dentro de lo que ellos despreciaban, cómo Dios podía elegirlo? Y es porque Dios eligió lo que no es para hacer lo que es. Y eso quiere decir que nunca fuimos y fuimos transformados y ahora somos.
Después dice que Él nos transformó. La última parte del versículo, estábamos en 1 Corintios de 1 al 26 al 31, o sea que sería el versículo 31, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Él nos transformó, ¿para qué? Para que, como está escrito, que el que se gloría, el que ya es transformado, se gloría en el Señor. Él nos transformó, nos justificó, nos santificó, tuvimos redención solamente para una cosa: para Cristo Jesús. Él pagó el precio, Él sufrió por tu pecado, ¿no es cierto? Todos lo conocemos. Entonces toda la gloria se la lleva a Él. Por eso dice la palabra, digno es de llevar toda la gloria por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? No solamente porque es Dios o es porque es hijo de Dios, es porque Él es digno de cada gloria de cada uno de nosotros. Nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros no teníamos espíritu divino, nosotros no teníamos corazón de carne. ¿Qué es lo que teníamos? Un cuerpo de barro, un corazón de barro, pero teníamos aliento de vida. Y ese aliento de vida es lo que hacía mover al cuerpo. Pero Dios se fijó en ¿qué? Se fijó en que aquellos espíritus pecadores eran frutos silvestres, que aunque no los cosechó, aunque no los cuidó, aunque no los sembró, los pudo cosechar. Eso es ser fruto silvestre. Un árbol que tú no plantaste, que tú no criaste, que tú no cuidaste, pero que aún así podís cosechar de él. Nosotros somos fruto silvestre, algo que Dios no planificó, que no pensó, pero que producimos lo que Él esperaba. Y para eso te adoptó. Primeramente te adoptó, porque primeramente no eras hijo. Lo primero que hace Dios es adoptar a una persona, hacerla hijo, criarla, cuidarla, y cuando Él estime conveniente, la hace hijo. Le pone el Espíritu de Dios, le pone un espíritu nuevo y le pone un corazón nuevo. Y con eso me refiero que hay personas dentro de la iglesia que no tienen el Espíritu nuevo, que no tienen el corazón nuevo y que no tienen el Espíritu de Dios. Pero lo aceptamos. ¿Por qué? Porque son adoptados. Aún no pasan a la libreta, como se dice, pero son adoptados. Dios los trajo, los está probando, los está puliendo, los está consumiendo con el fuego para sacar lo más preciado y ahí entregarle todo lo que necesitan para partir de cero. El Señor transformó nuestras vidas de una manera que no se ve. ¿Para qué? Para que se viera. Porque primero de adentro hacia afuera, dicen algunos. La mente humana no logra entender esta palabra, no logra entender estos conceptos, pero en el Señor que ustedes hayan logrado entenderlo, de que hay una transformación tan grande que sacó tu linaje de tu vida. Lamentablemente, el mejor ejemplo que tengo es con los pueblos originarios. Lamentablemente. Ese ya no es tu linaje. No lo es. Tienes un espíritu nuevo y ese espíritu que era tu linaje ya no lo tienes. El Señor nos entregó nuevamente al mundo después de habernos transformado para entregar. Nos encomendó ir en búsqueda de los frutos silvestres, no de los frutos que ya están en el huerto,
de los frutos silvestres. Nos encomendó. ¿Por qué dice que va a encomendar? Porque dice que el que no recoge, desperdicia. Asumamos bien la transformación que hay en nuestras vidas, porque la repercusión es en nuestro cuerpo natural. Si asumimos todo esto que yo leí, va a haber un cambio radical en tu forma de pensar, porque a veces el enemigo te hace sentir incluso que tal vez no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Por malos conceptos. Porque es que la palabra dice que nos adoptó, entonces si nos adoptó nomás, pero nunca fui hijo porque nos adoptó. Malos conceptos. Él te adopta cuando tú te acercas y después te hace hijo. Y ojo, no te hace un hijo adoptado. No se confundan. Él corta tu descendencia y te pone un espíritu nuevo. Eres un hijo legalmente de Dios, nacido de Dios, formado por Dios. Y una vez que Él ya tiene su hijo, ¿qué se hace? Llevarlo al jardín, llevarlo al colegio, pasarlo a la universidad. Eso es lo que se hace. Y eso es lo que hace Dios contigo. Te cuida hasta que puedes alimentarte por ti. Te da comida, te obliga a comer hasta que puedes alimentar. Algunos no quieren leer, algunos no quieren estudiar. Esos son bebés espirituales. ¿Y saben por qué? Hay gente que te busca para que leas y te busca para que vayas a la iglesia y te busca para que te congregues, porque es el Señor llevando a su hijo que no puede comer por sí solo a buscar la comida y a comer. Pero una vez que vas creciendo, ya puedes comer solo. ¿Y qué haces? Vas por ti a la iglesia, averiguas por ti las cosas, lees por ti, no porque te obligan. Ahí ya está más crecido. ¿Qué sigue después? Pasarlo al colegio. El Señor empieza a revelarte secretos que antes no entendías, ahora sí los entiendes porque estás en el colegio y te lo explica el Señor. Después, ¿qué sigue? La universidad. Te pasa secretos más pesados, más difíciles de entender, como el que era ahora, que era el corazón nuevo que nos pone Dios, que dice corazón de carne, no es el corazón humano, es un corazón realmente nuevo para el cuerpo nuevo que se nos será entregado en su momento. Pero ¿qué hace ese corazón nuevo? Lo mismo que hace tu corazón viejo, latir y darte vida. Latir y darte vida. Y después de la universidad, a trabajar solito. La semana pasada leí un versículo que a mí me impactó mucho. Cuando el apóstol Pablo llamó a todos los ancianos y les dijo, ustedes como apóstoles, les dijo, y yo quedé así como, ¿qué? ¿Qué? Yo pensaba, o sea, no les dijo como apóstoles, ustedes como obispos les dijo. Yo pensaba que ser obispo, porque eso la carne me lo enseñó, que ser obispo era alcanzar una posición que te entregaba Dios dentro de la iglesia. Pero no, el cargo de obispado es obligación para todos los ancianos de la iglesia. Todos van para el mismo lugar. Todos van a tener que pastorear en algún momento de su vida. No se van a poder quedar como ovejas, porque ese es el crecimiento. Están obligados, obligadísimos naturalmente. Su espíritu no se puede frenar el crecimiento, por más que lo quieran. En algún momento ustedes van a ser obispos de la iglesia, que va a ser equivalente a un anciano que va a tener todas las capacidades, cualidades y conocimiento para tener su propia iglesia, su propia congregación. Si ustedes no lo toman es cosa suya, pero la palabra a mí me enseña que los ancianos son iguales a obispos. Y ser anciano tiene que ver con la edad en lo natural. Entonces lo espiritual también tiene que ver con la edad en lo espiritual. Y en algún momento vamos a llegar a ser ancianos espirituales.
tomen la transformación de Dios espiritual a lo natural, porque no es tan espiritual como ustedes creen. La barrera entre el espíritu y el cuerpo, ¿saben cuál es? La mente humana. Solo la mente humana es la barrera. ¿Saben por qué Jesús hacía los milagros cuando quería? Porque no tenía mente humana. No tenía esa barrera. Tenemos que romper esa barrera para que las cosas espirituales sean más tangibles. Si tú quieres, la palabra dice, el espíritu te da confirmación de que eres hijo de Dios. Si tú quieres sentir esa confirmación, traspasa la barrera y pregúntale, que te enseñe, que te demuestre. Y ahí te va a demostrar que solo con un milagro que Dios haya hecho en tu vida, no es porque es malo, es porque Él te eligió, porque Él te escogió, porque Él te rescató, te transformó, te reconfiguró y te hizo ir. Se lo explico con un papel. Dios te dibujó y ese dibujo se portó mal, no le gustó. Dios te borró y te volvió a dibujar. Eres nuevo. Eres nuevo, 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 nuevo. Tu linaje, tu pasado, tu familia, todo quedó atrás. Por eso la palabra dice, el que dejare padre, hijo, hermano, ese es digno de mí. ¿Sabes por qué? Porque por todo linaje, al ponerte un espíritu nuevo, y ahora que eres realmente nuevo, ¿qué vas a hacer con eso? Tu cuerpo te liga a tu familia. Tu cuerpo te liga a la comida. Tu cuerpo te liga a tu trabajo. Tu espíritu no. Tu espíritu no necesita a tu familia para vivir, no necesita tu linaje para vivir, no necesita la comida natural para vivir y no necesita tu trabajo para vivir. Tú eres espíritu. ¿Por qué creen que Jesús pudo ayunar 40 días? Porque Él rompía la barrera natural de la mente y le permitía vivir al espíritu en su cuerpo. No su cuerpo vivir para el espíritu, sino que su espíritu consumía su cuerpo. ¿Saben por qué Jesús resucitó un cuerpo y no un espíritu? Porque su cuerpo estaba tan dominado por el espíritu que aún teniendo un cuerpo muerto, vivía. ¿Por qué digo cuerpo muerto? Porque Él resucitó con la energía. ¿Y qué pasa si un cuerpo tiene un corazón apuñalado? Ah, se las dejo ahí. Jesús no solo resucitó con los ojos en las manos, resucitó con un corazón apuñalado. Su cuerpo estaba muerto, muerto. Pero su cuerpo le hacía caso a su espíritu, porque su cuerpo ya no dominaba nada. Su espíritu dominaba absolutamente su cuerpo, y es por eso que cuando resucitó, salió con las heridas, y con heridas de muerte. Tú eres, lo vuelvo a repetir, una persona nueva, un hombre, una mujer nueva. Tus pecados, ¿sabes por qué quedaron atrás? Porque quedaron en ese espíritu que tú ya no tienes. No solo te fueron lavados, no solo te fueron quitados los pecados, sino que ya no los tienes. Ahora tu espíritu nuevo puede pecar solo porque tú quieres, porque es nuevo. De ahí es cuando tienes que pedir perdón para limpiarte, porque no se te va a volver a dar otro espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre, Señor, desenmaraña toda esta palabra para poder ser absorbida en cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Ayúdalos a comprender, a atesorar, quita velos, Padre amado. Padre, realmente enséñales lo que tú me demuestras, Padre, a través de tu palabra.
Ayúdame, Señor, a explicarlo de la mejor manera, pero a través de tu Espíritu Santo, ayúdalo a atesorarlo en sus corazones, Padre Celestial. Bendice a los que se conectaron a través de Internet. Bendice a los que se conectaron a través de WhatsApp. Bendice a los que se conectan presencialmente con tu palabra, Señor. Bendícenos a todos. Sabemos que estamos bendecidos solo por el hecho de abrir tu palabra, Señor amado. Pero cuando te pido que los bendiga, te pido que te hagas presente en sus vidas, tanto como lo han hecho en la mía. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.